Hablar de mitos en TDAH y en autismo, esos falsos mitos, ¿no? que siguen circulando no solo por la cultura popular, sino también por, desgraciadamente, también por la cultura científica. Psicólogos, psiquiatras, neurólogos, etcétera, pues todavía se oyen ciertas cosas acerca del TDAH y del autismo, y creo que es muy importante, ¿no?, que hagamos sesiones como estas para un poco intentar romper y llevar una visión más realista, ¿no?, de estas condiciones, y empezar a eliminar, ¿no?, esos sesgos producidos por esas falsas creencias, ¿no?, que tan arraigadas, ¿no?, están como os digo, tanto en la sociedad como incluso en la cultura científica, ¿no? Entonces, mira, ya está por aquí Iván. Iván, te mando la invitación. Conectar. Vamos a ver. Buenas. Buenas, Iván, ¿qué te ha pasado? Joder, pues intentando terminar consulta y tengo todo aquí desfandangado. Vale, ok. Vale, me están diciendo por aquí que te había podido el miedo escénico y digo que no, que en todo caso es... Un poco sí, pero no... ¿Sí? No. Pero no lo quería reconocer, pero bueno. Bueno, yo he dicho que en todo caso a lo mejor sería por temas técnicos, porque esto de las redes, etcétera, pues creo que todavía tenemos mucho margen de mejora, ambos. Entonces, Sí, bueno, sobre todo las infografías, ¿verdad? sobre todo las infografías. Vale, oye, estaba aprovechando mientras llegabas, Iván, para, bueno, pues para hacer una leve introducción de lo que vamos a hablar en el directo de hoy. Yo tengo algunas preguntas que me han hecho, sobre todo relacionadas con autismo, alguna con TDAH, supongo que tú también. Y estaba comentando un poco que la necesidad, ¿no?, de este tema que me propusiste tú, que me parece genial, ¿no?, de ahondar, ¿no?, en esas falsas creencias tan metidas, ¿no?, tan introducidas tanto en la cultura popular, ¿no?, como desgraciadamente también en entornos más especializados, ¿no? Que todavía, pues, incluso algunos profesionales, algunos compañeros, desgraciadamente, pues, siguen manejando, ¿no?, algunos de estos mitos como algo de base, ¿no?, tanto en autismo como en TDAH. Totalmente, sí. Tenemos ya 16 personas aquí conectadas, creo que pues podemos empezar cuando queráis. Nos podéis ir dejando preguntas en el chat, intentaremos mirarlas mientras uno responde, el otro irá anotando alguna de ellas. Tenemos preguntas escritas, pero como os digo, os invitamos a la participación a través del chat de Instagram e intentaremos responderos. Acordaros, estamos hablando de mitos en autismo y TDAH, ¿vale? Otra serie de preguntas, pues para otros momentos, que hay otros espacios. Lo digo porque me han hecho bastantes preguntas no relacionadas con el tema de los mitos, y les he tenido que redirigir un poco a los otros espacios. Nos están comentando por aquí que en cuanto has entrado, Iván, se mete como un zumbido. ¿Sí? Sí, Yo no lo oigo. No lo oyes, yo sí que lo estoy oyendo. Entonces a lo mejor no sé si será de tu micro, no sé si a lo mejor puedes bajar un poco el volumen, creo que ahora se oye menos. Me quito los auriculares, igual más fácil. Me da a mí que eran los auriculares, sí. Vale, ok. Bueno, creo que se te escucha suficientemente bien. Pues nada, Iván, como fuiste tú quien me propuso el tema, yo creo que te cedo a ti la palabra en principio, por si quieres ir respondiendo ya alguna pregunta o quieres hacer algún tipo de introducción. Bueno, yo tengo aquí una pregunta de una mujer que me manda aquí preguntas a tutiplén, vamos. De hecho, esta tarde me preguntaba también el tema, bueno, no es un mito, el tema de la motivación, cómo se producía y tal. De hecho, eso daría para incluso un máster. La misma respuesta que doy a otra de las preguntas que me han hecho. Digo, eso es un máster, no, eso es un directo. Claro, de hecho, además puedes hacer, si quieres, un posgrado o un artículo. Pero bueno, hay preguntas muy típicas y yo creo que puede enganchar el TDAH y el TEA, porque si no hay un tema comportamental importante. Yo supongo que una de las preguntas o uno de los mitos más habituales es pensar que tanto el TEA como el TDAH son un trastorno del comportamiento, como venía en el TDAH sobre todo, denominándose hasta hace 7 años, cuando apareció el DSM-5. Efectivamente.
Además es como, fíjate que esto es y te traslada más a ti la pregunta de, estuve hablando con una profesora, casualmente en una conversación informal, me comentó que tenía una niña diagnosticada TEA y TDAH, un trastorno, una condición combinada, y decía que tenían dificultades en que guardase la cola porque no la guardaba y me decía, esta niña es evidente que hay que medicarla. Entonces, claro, dije yo, pero ¿por qué no guarda la cola? Y dice, sí, efectivamente. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de un tema de qué es lo que pasa, es un comportamiento, es un tema de comprensión. Es decir, el tema de la medicación en TDAH creo que lamentablemente se sigue pensando en una medicación como una cura a todo el conjunto de cosas que ocurren a ese peque o a esa peque. Yo siempre que me comentan y me hacen la pregunta de ¿es necesario medicar a un niño en TDAH? Digo, hombre, pues depende del objetivo que busques y qué es lo que está pasando y sobre todo, ¿has analizado si eso que le está pasando no está provocado por algo que a lo mejor podemos localizar y a lo mejor podemos evitar la medicación? A lo mejor no, a lo mejor es una cosa que sí, hay que medicar, ¿no? Pero se sigue utilizando esa generalización tremenda de TDAH, hay que medicar desde el día uno, ¿no? Sin hacer ningún tipo de análisis de comportamiento, de conducta, de circunstancias, ¿no? Sí, sí, y de hecho las guías recientes, como por ejemplo la NICE, ya dice que hay que esperar 6 meses en una intervención psicoterapéutica o psicoeducativa, depende de la edad, antes de valorar la opción de medicar. Por tanto, pues cada vez vemos que las guías van más hacia intentar retrasar la medicación, no porque sea mala, sino porque al final la eficacia que tienen las dos en cierta manera es más o menos similar, pero a largo plazo, obviamente, cuando quitas la medicación no hay tanto efecto, porque no se queda un efecto basal, dijéramos, y sin embargo, cuando hay intervención, generalmente es más estructural y más de forma de ser, dijéramos, y lo otro es más comportamental. Ponen la medicación y de repente desaparece esos síntomas, pero cuando quita la medicación vuelven a aparecer. De hecho, el tema de la conducta en TDAH es muy curioso porque esta pregunta, si se reformula, tiene una respuesta muy obvia. Es, ¿todos los TDAH tienen problemas de conducta? ¿No? Entonces, Claro. como todos sabemos que no, pues entonces el TDAH no es un problema de conducta. Uh-huh. Por eso, Otro de por de las eso preguntas que me han dicho acerca de TDAH, y si quieres también te la traslado a ti, Iván, es el mito de que me hace mucha gracia, ¿no? De que, bueno, también pasa un poco con el autismo, de no hay personas con TDAH adultos. ya, mira, hoy tenía además un caso en el cual luego una reflexión que me ha generado, lo he vertido en Twitter y es, tenemos muchos problemas para que un psiquiatra o un neurólogo atiendan a un paciente con TDAH y creo que en el TEA pasa exactamente lo mismo. Y es como si desaparecieran, no desaparecen, en verdad. O se adaptan o mueren. Mueren entre comillas, no mueren realmente, porque al final se tienen que buscar las castañas. Nadie les atiende. En este caso, esta chica que atendía me decía, es que era el psiquiatra y me ha dicho que él no me puede medicar. Y le he preguntado, entonces, ¿quién es el que me medica? Y ha dicho el neurólogo. Y pues si el neurólogo no conoce el TDAH, el neurólogo adulto generalmente no conoce el TDAH porque lo tiene oído como que es un trastorno de la infancia y la adolescencia. Y aunque lo conociera, diría, hombre, si tiene problemas en la adultez, donde más problemas va a tener es a nivel comportamental. Obviamente, son los que más, dijéramos, salen en la adultez, ¿no? Más destacan en la adultez. Entonces, tenemos un problema. Yo suelo llamar el apagón. A los 14 y 16 años, cuando neuropediatría se va y cuando psiquiatría infanto-juvenil se va, ahí se quedan solitos. Y si tienen un terapeuta o tienen un psicólogo que les lleva, pues todavía hay alguien que hace un nexo entre infantil y adulto. Pero si no hay nadie, pues tenemos un problemón, porque se quedan solos. Efectivamente, el autismo pasa exactamente lo mismo. En cuanto desaparecen los servicios de menores de 6 años de atención temprana y no lo que se suele llamar habilitación o rehabilitación funcional, depende de las comunidades autónomas, que acaba a los 16 años, pues pasa exactamente lo mismo. O sea, justo en esos momentos, además, en el autismo, que es la transición a la vida adulta, donde los autismos más tipo patrones tipo 1, tipo Asperger, empiezan a tener más dificultades porque es, pues eso, transición a la vida adulta, interacciones sociales, todo el tema laboral, etcétera, es donde empiezan a despuntar muchísimos problemas. Toda la etapa educativa seguramente la hayan podido o la pueden ir superando con sus dificultades, etcétera, pero es una cosa que como está muy estructurada, en plan, los cursos, tienes que estudiar, tienes que aprobar, pero cuando llegas a momentos de tu vida en los que tienes que improvisar más y tienes que tomar decisiones, ¿no? Ese tipo de cosas, están totalmente perdidos porque lo que tú dices, ¿no? Como tiene un médico o un psicólogo privado, o no tienen nada que hacer, o sea, están totalmente desamparados, ¿no?
Sí, además en recursos sociales pasa un poco lo mismo, porque generalmente aquí, bueno, con un TDAH no tiene una discapacidad, ¿no? Pero si es un TDAH más algo asociado, generalmente un trastorno del aprendizaje, te piden que justifiques mucho cómo esa persona es dependiente en cuanto a sus padres, en cuanto a estudiar, en cuanto al proceso académico. Pero claro, una vez que cumplen los 16, 17, ese proceso académico ya no está. Y por tanto no puedes valorar esa discapacidad o esa necesidad de que alguien esté al lado porque en verdad a nivel laboral su madre y su padre no están al lado cuando trabajan, entonces les quitan automáticamente la ayuda y es como, pues es justamente al contrario, ¿no? Si un TDAH tiene problemas a nivel de gestión de su día a día en casa, lo lógico sería que hubiera una ayuda social que no está creada, como si fuera una figura que a veces hemos hablado, ¿no? La figura está en el SEPE, ¿no? Que hubiera un orientador laboral que le ayudara a gestionarse, a organizarse. Y a veces ese trabajo también lo hacemos un poco psicólogos, ¿no? Bueno, vente para acá, venga, vamos a ver cómo vamos a organizar tu casa, tu no sé qué, pero no te ayuda para eso. Ya, efectivamente. Sanitaria y educativa y socialmente las ayudas se van. El sistema no está preparado para ello y es como no está preparado para ello, pues búscate la vida. Exacto. Es lo que es una de las quejas que tengo con muchísimos adultos y muchísimos, bueno, que están en la transición a la vida adulta y muchísimos padres que su preocupación realmente es esa, que dice, bueno, ahora Daniel está en el colegio o está en el instituto, está en la universidad con sus dificultades, muchos padres ya son mayores y dicen, ya, pero es que yo estoy viendo ya que en el momento en el que yo no esté y que justo está en ese momento de que tiene que empezar a vivir su vida, no tenemos ningún tipo de figura de, pues eso, de soporte, ¿no? De apoyo. Y la verdad es que es lamentable porque me ha quedado muchísimos años así y las instituciones, me consta que la Federación de Autismo Madrid, por ejemplo, están presionando mucho para que no se olvide a los autistas a partir de los 16 años, pero vemos que las instituciones está costando muchísimo dar el salto, encontrar los recursos, encontrar el funcionamiento para poder dar soporte a esas personas, que es ahí donde casi todos, sobre todo en el caso del autismo, hacen catacroker, como suelen decir algunos alumnos míos. Sí, dice Ruth, por ejemplo, aporta algo que con lo que yo no estoy muy de acuerdo, y es que cuando se hacen diagnósticos en adultos, el trabajo es muy cuesta arriba, pero pacientes se comienzan a entender. Precisamente, por lo menos en los estudios de TDAH, lo que dicen es que los TDAH que son persistentes, precisamente lo son porque la sintomatología es mucho más grave. Son estos que tienen problemas de inhibición y tal, y generalmente derivan un problema de un trastorno de personalidad. Por tanto, se empiezan a entender, yo no estoy tan de acuerdo en el sentido de que los que vienen de niños, es verdad que generalmente se adaptan mucho mejor, sobre todo si están intervenidos, pero si pasan a adultos y es persistente en cuanto a los síntomas, generalmente es porque tienen mucha más problemática y tienen precisamente una falta de capacidad de conocerse. Pues si se conocieran o si integraran más lo que conocen, probablemente sería mucho más fácil. Totalmente de acuerdo. Vale, ¿alguna otra pregunta que tienes tú por ahí señalada? A ver, porque las preguntas aquí son largas. Si Bueno, quieres, el tema de TIC. ¿el tema de? El tema de tics, pero creo que no tampoco tiene que ver con los mitos, vamos. Mitos. Vale. Si quieres comento yo uno que es, me han comentado varios grupos de personas, adultos Asperger, algunos de los casos, ¿no? Uno de ellos es la expresión, además que suelen utilizar y que es mucho cuando obtienen por fin el diagnóstico, ¿no? Y obtienen ya ese qué soy, ¿no? ¿Qué sucede conmigo? Esa revelación se encuentra muchas veces con la respuesta por parte de incluso de seres queridos y conocidos de pues no lo pareces o pues no se te nota o bueno, todos tenemos nuestras cosas y quizá yo también sea autista, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? El no pareces autista, ¿no? Creo que, claro, hay en la cultura popular, incluso lamentablemente, como te comentaba al principio de la retransmisión en directo, también profesional, en la que hay una imagen muy estereotipada y muy antigua, entre comillas, y muy limitada de lo que es el autismo, ¿no? Como ese autismo de Kanner, ¿no? De ese niño que no habla, que se golpea la cabeza, esas estereotipias motoras tan brutales, esa supuesta falta de intención comunicativa, y es difícil salir de ahí, y de ahí nos hemos ido quizás al otro extremo, y esto enlazo también así con otra pregunta y atajo un poquito, que es el tema de los Asperger extraordinarios, ¿no? Tipo Sheldon Cooper o The Good Doctor o este tipo de cosas, ¿no? Y qué me dicen, ¿y qué pasa con los que hay entre medias, ¿no? Los que no son unos genios, pero tampoco tienen esas dificultades tan grandes como puede tener un autismo más clásico, ¿no? Pues pasa precisamente eso, que
que como no es tan evidente, como han aprendido a disimular tanto, ¿no? El fenómeno de masking, sobre todo que sean mujeres, pues que no pareces autista y pues incluso les invalidan, ¿no? Las personas, ¿no? Bueno, pues eso no será para tanto, todos tenemos dificultades. Bueno, a mí también de vez en cuando me gusta interaccionar con los demás, ¿no? Me cuesta organizarme, ¿no? Dices, claro, no, tú no tienes disfunción ejecutiva, ¿sabes? No es exactamente lo mismo, ¿sabes? Entonces, un poco, pues sí, evidentemente hay ahí eh, un mito muy arraigado y parece mentira, ¿no? Porque ya desde Lorna Wynne se empezó a hablar del espectro del autismo como para decir que hay muchos tipos distintos, es un espectro muy amplio, no hay dos autistas iguales y todavía parece que queremos encasillar, ¿no? a los autistas o en ese prototipo de autista muy gravemente afectado o, bueno, el genio excéntrico, ¿no? Sí, al final hay dos tendencias también sociales. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, yo conocía a algún chico que tenía una discapacidad intelectual y me acuerdo que había cierta nebulosa, y esto probablemente lo aclararás tú, en los años 80 funciona, niños mongólicos, ¿no? Los típicos síndrome de Down, con niños de discapacidad intelectual. Entonces yo creo que se metió un poco a los autistas ahí dentro, ¿no? Como que fueran dentro de ese grupo, como que tuvieran rasgos tipo mongólico y eso te hacía pensar que automáticamente tenían una discapacidad intelectual. Como que todo el mundo con discapacidad intelectual, con algún tipo de discapacidad cognitiva, tuviera que tener unos rasgos externos muy específicos o unos comportamientos muy típicos de, pues eso, ¿no? De alguien que tiene discapacidad intelectual. Y yo creo que también viene un poco a raíz de eso, que socialmente nos cuesta 20, 30, 40 años quitar Es determinadas increíble, ¿eh? visualizaciones de rasgos, ¿no? Si no es tiene unos ojos achinados, no, automáticamente no tiene discapacidad intelectual, pero que tiene que ver eso con lo que pueda llevar dentro del motor, ¿no? Claro, al final un poco es que evidentemente el tema físico, y es lo que les digo yo a algunas personas en el espectro, ¿no? El tema de intentar visualizar la etiqueta para que se den cuenta de que hay una dificultad ahí que la sociedad, no solo la sociedad, también la persona en el espectro tiene que hacer un esfuerzo, pero la sociedad también de adaptación. Pero claro, si no es visible, es decir, si no hay una fisionomía, no unos rasgos, pues claro, es como no te pasa nada, ¿no? O sea, a un cojo, evidentemente, pues le ves bajando la escalera y le ayudas, ¿no? Pero una persona en el espectro, hablas con un profesor y dices, oye, mira, perdona, es que esta persona necesita un poco más de tiempo que los demás porque le cuesta mucho organizarse para, por ejemplo, realizar un examen. Y es como, no, y tienes que a veces luchar con algunos profesores, por ejemplo, algunos equipos de orientación para decir, oye, no, pero vamos a ver, si tuviese una pierna menos, no le ayudarías, pues esto es exactamente lo mismo, lo que pasa es que no es tan evidente, pero abramos un poquito la mente, ¿no? Pero claro, al final, como es algo cognitivo, pues no es tan evidente, ¿no? Parece que lo que no nos entra por la vista no existe, ¿no? Sí, sí, además yo me consuela, entre comillas, pensar que muchas veces también cuando tenemos patologías médicas que no se ven, como por ejemplo trastornos gastrointestinales, Por ejemplo. cada vez son más conscientes y cada vez hay más establecimientos que te dicen, oye, usa, además ponen carteles, ¿no? Usa el baño totalmente tranquilamente porque no te vamos a cobrar ni tal, pero sin embargo la sensación que tenemos es que jeta, ¿no? Que ese tío que entra al bar y directamente no va al baño y no ni siquiera consume. Ya. Me consuela un poco eso, en el sentido de que, bueno, cognitivamente todavía tenemos ¿no? un estigma a nivel de salud mental que todavía está mucho más en los años 70-80. Pero con patologías médicas también pasa la fibromialgia. Oye, que no te pasa nada, hija. Lo único que tienes es que no quieres trabajar o Qué jica. que sí, que eres muy quejica, que tienes un umbral del dolor muy bajito como mucho, pero no que tengas ningún tipo de dolor crónico ni que tus articulaciones estén resistiendo ni mucho menos. También siempre intento ir a un poco patologías médicas porque veo un poco el camino que nos queda por recorrer, que vamos un poco por detrás, pero sí que ellos también, de cierta manera, tienen ese tipo de, ¿no? Efectivamente. Ese sesgo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. El tema de los mitos del TDAH y los tics. Que en el caso quizá del TEA es más fácil, no más claro, ¿no? En cuanto a estereotipias y tal. Pero en el caso del TDAH no son normales los tics. Yo siempre escucho, no, es que los TDAH tengan tics son normales. Que los niños tengan tics son relativamente normales durante una época y que vayan y desaparezcan. Eso sí, pero que por ser TDAH tengas tics como algo normal, no todos los TDAH lo tienen, ni mucho menos. Por tanto, pues bueno, ¿que tienen más riesgo de tener tics? Pues probablemente, como sobre todo estos tics neurológicos tipo que pueden derivar en Tourette y tal, pues sí, claro que sí. Pero que todos los TDAH tengan tics, para nada. Eso es también un mito. Un falso mito. Es una actividad habitual. En el caso del autismo hay una cosa que me han señalado hoy, que también es una cosa que parece increíble que todavía estemos arrastrando, ¿no? De que la culpa del autismo es de los padres.
especialmente además de la madre, ¿no? Esa figura de la madre fría, la madre nevera que se llamaba, ¿no? Derivado mucho de esas conceptualizaciones más de tipo psicoanalítico, que era, bueno, claro, en el contexto histórico era lo predominante en psiquiatría y entonces todos los nuevos trastornos, por decirlo de alguna manera, que se revelaban, que se conocían, que se identificaban, pues había como un poco que meterlos dentro del constructo teórico psicoanalítico. Entonces, bueno, además el trastorno autista empezó a por llamarse psicopatía autista, ¿no? De hecho, y bueno, pues supuestamente el origen que señalaban, ¿no? Era el tema de, pues, de que una madre que no había atendido bien a su hijo, se llama madres frías, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto que evidentemente es una auténtica burrada, pues lamentablemente, sobre todo en algunos países donde hay mucha presión o mucho foco de terapia psicoanalítica, pues se sigue diciendo, ¿no? Como por ejemplo Argentina. Yo he estado recientemente en Buenos Aires y he visto cosas realmente que dices, pero esto es de hace no sé cuántos años, o sea, una barbaridad, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, no hace falta que os explique otra vez este tema, pero evidentemente esto es una burrada, no tiene absolutamente ningún sentido y además, aparte de ser tremendamente además machista, porque además es que la culpa es de la mujer, no era del hombre, era de la mujer, no tiene ningún sentido ni tiene ninguna evidencia científica en lo absoluto. Sí, sí, además es que cuando vemos familias vemos que el papel de la madre y el padre nunca es un papel de la madre y el padre en cuanto a género, sino muchas veces es un papel en cuanto a rol, en el sentido que Exacto. muchas veces el rol emocional lo coge el padre. Entonces, en ese caso, ¿qué sería? El padre-madre nevera, ¿no? Y al revés, ¿no? La madre a veces pone normas, ¿no? En el TDAH pasa un poco lo mismo. Siempre se dice que la culpa del TDAH y de que el niño se comporte mal es de los padres, la falta de educación de los padres. Y sin embargo, es muy curioso que los estudios muestran que no sabemos muy bien si es el huevo o la gallina, pero que el estilo vinculante, el estilo de apego en el cual se desarrolla esa relación padre-madre y hijo, o bien se adapta un poco a cómo es el niño, que muchas veces son niños alto demandantes y tal, o al revés, dado que son niños muy exigentes desde el primer momento, los padres tienen que adaptar esos perfiles educativos y comportarse así. Por tanto, no sabiendo eso, es imposible decir que el problema está surgido de los padres. Y aún así, déficits estructurales tan grandes a nivel neurobiológico que sería difícil que un padre o una madre solo con un comportamiento y un modelo lo provocara. Obviamente que puede de esta manera mantenerlo, sí, claro. Sí, Que puede claro, agravarlo porque es un modelo de mala regulación emocional, pues sí, claro. Pero de ahí a provocarlo, la verdad que es querer cargar siempre a los padres o a los profes, ¿no? De la culpa de los males de los niños. Efectivamente. Vale. Otra cosa que me señalaban aquí era el tema de mujeres diagnosticadas en autismo. Clásicamente se venía hablando de que solo una de cada cuatro casos de diagnósticos en autismo eran mujeres, ¿no? Que estamos hablando, pues eso, de apenas un 25%, y que además los casos que se daban eran casos graves, ¿no? Por así decirlo, de gran afectación, síndrome Rett y otros trastornos antiguos del DSM-4 generalizados del desarrollo, más tipo autismo clásico, autismo de Kanner. Bueno, lo que se está viendo aquí desde hace muchísimos años es que pues esto parece ser que no es así, es decir, que hay una proporción que se está acercando cada vez más al 50%. Lo que sucede es que hay muchísimas mujeres que no se diagnostican, o que están subdiagnosticadas y que se diagnostican además en edades más adultas, después de un paso muy grande a lo largo de los años de tener que enfrentarte a muchísimas situaciones, de ese tremendo masking o ese fingir que no eres autista, pero que en los últimos estudios que se están haciendo, dentro de poco sacarán algunas organizaciones cifras reales, entre comillas. Yo participo en algunos de estas estadísticas y cada vez nos acercamos más al 50%. Y de hecho creo que en determinado momento creo que incluso se superará. O sea, que esto del sexo pues no es ya ningún tipo de variable predictora, porque antes se utilizaba, ¿no? En plan de, bueno, si es niña tienes menos posibilidades, ¿no? De que sea autista, o pues se está viendo que de hecho hasta todo lo contrario. O sea, que es otro falso mito. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que evidentemente sí es cierto que la manifestación
en mujeres es distinta, es menos explosiva, por así decirlo, que en varones, y entonces, claro, y luego aparte también un tema ya de roles y también de machismo, pues eso, el niño que no juega con los otros niños, que no juega al fútbol y tal, pues llama más la atención que la niña que se queda sola en su cuarto leyendo, no, es que es introvertida, es que no, pues a lo mejor es que está escondiendo, está ocultando algo más ahí, ¿no? Entonces, pues no se diagnosticaba y estos diagnósticos están llegando, pues son mucho más tardíos, ¿no? Se está hablando, pues eso, que la edad en chicos es pasado los 10 años, entre los 15 años se está estableciendo ahora mismo la media en patrones tipo Asperger y en mujeres está por encima de los 30. O sea, que es más del doble. Entonces, Pero esta realidad es el reflejo también un poco del estigma social que tenemos, ¿no? En ese sentido, total. Porque claro, los trastornos externalizantes son más propios de los chicos y aparecen mucho antes a nivel cronológico que los trastornos más internalizantes, que es el caso de las chicas. De hecho, en la infancia y adolescencia tenemos una prevalencia generalmente de consultas en psiquiatría y en psicología que son más de chicos y en la adolescencia es toda la vuelta y las chicas empiezan a venir más. Entonces, claro, es lógico que veamos también esto. Sin embargo, en TDAH pasa lo mismo. Los estudios epidemiológicos muestran que cada vez están más pareados. A la tarde se decía que había 4 chicos por cada chica. Y sin embargo, los estudios epidemiológicos lo que evidencian es no, para nada. Están más cerca. No se sabe si 3-2, pero cada vez se va acercando mucho más al 1-1. Es decir, que las chicas tienen el mismo. Lo que pasa es que al final en consulta lo vemos. Las chicas suelen llegar generalmente en torno a los 10, 11, 12 años. Y los chicos suelen llegar en torno a los 6, 7 y cuando no llegan con los 3 añitos o 4 añitos porque lo que manifiestan es un problema de conducta que es más exterior. Mientras que las chicas manifiestan un problema de no me siento bien conmigo misma, es que a veces me desenchufo, es que a veces no soy capaz de adaptarme a lo que me exigen y eso tiene que ver con cierta capacidad de autoconocerse que no aparece hasta los 8, 9, 10 años y que no se disfuncionaliza hasta los 11, 12 que cuando ya pues llevas un tiempo ya comportándote de esa manera o siendo tan disfuncional, ¿no? Eso es. Muy bien, entonces se está viendo que se está produciendo un fenómeno prácticamente análogo en autismo. Sí, y lo que comentan también es que los instrumentos que tenemos de medición pues también no ayudan en eso, claro, porque al final están más dirigidos a rasgos más típicos y rasgos más disruptivos. Eso es. Y de hecho hay algunas en autismo, está pasando que a día de hoy se está hablando de que son cosas que algunos psicólogos venimos diciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Que las herramientas exclusivas que se diseñaron para autismo en primera infancia, etcétera, se escapan las mujeres en esas herramientas de detección, ¿no? En el ADR, en el A2. Entonces, claro, pasan esas herramientas a niñas, se escapan y hasta que ya no son adolescentes o incluso más mayores no vuelven a buscar el diagnóstico porque dicen, oye, es que me habían dicho que ni de broma podía ser autista, ¿no? Entonces hay un tiempo ahí perdido bastante importante. Entonces, claro, hay que invertir mucho en realizar mejores herramientas y mejor formación a profesionales para diagnosticar a mujeres, porque está viendo que se están escapando, ¿no? Y yo lo veo en consultas, que me llegan mujeres adultas, o sea, no te estoy hablando de adolescentes, sino adultas, ¿no? Y que se han escapado de estas herramientas, ¿no? Que no, me vio el pediatra, me vio el médico, me vio el psicólogo, ¿qué te pasaron? Y es que veo las herramientas, el ADR y el A2, ¿no? Es que es evidente, ¿no? Que no sirven para mujeres. Y además está trabajando, creo, también en hacer herramientas específicas para detectar TEA en niñas, ¿no? Creo que lo oía María Merino hace poquito decir que estaba intentando trabajarlo dentro, no sé si de ETAPI o de TEA Burgos, para que hubiera herramientas específicas y así se escaparan mucho menos. Y específicas. Pregunta también en el chat si el masking también es típico del TDAH. Yo diría que es justamente al revés. Me refiero en el sentido de que las chicas pasan desapercibidas. No tanto porque intenten adaptarse, sino porque el síntoma mayor suele ser la inatención y esta pasa más desapercibido que si un niño se comporta mal. Por tanto, que una niña en un momento determinado esté en la última fila, pues no llama la atención porque si se desenchufa, pues bueno, pues tampoco no da problemas. Por eso, bueno, es una especie de masking, sí, pasa no es lo mismo que en TEA, en el sentido de que yo creo que ellas activamente hacen por intentar enmascararse y aprenden. Aquí poco porque por pasividad del resto de observantes externos pues se nos pasa más desapercibido, pero sí, es un poco fenómeno masking o algo así parecido. Nos pregunta por aquí Ruth que cuánto es la comorbilidad de TEA y TDAH en sus pacientes. Sí, en sus pacientes entiendo que se refiere al usted. ¿No?
A ver, si quería decir vuestros. Es bajito. De hecho, las últimas, hasta el 2013, esto es otro mito también. Bueno, otro mito, entre comillas, porque aquí hay un debate profesional. Si puede existir un doble diagnóstico, una comorbilidad. Hasta el 2013 no podíamos decirlo o admitirlo rotundamente porque el DSM nos lo prohibía, entre comillas. Yo fui malo, muchas veces, tengo que admitirlo aquí. Y dije, me da igual lo que diga el DSM, me juego aquí la vida. Pero las revisiones dicen que sí que hay más componente a nivel de función ejecutiva cuando los dos se juntan. Yo hablaría, en este caso, no tanto de una doble excepcionalidad en TDAH, cuando hay TDAH más TEA, como puede suceder como TDAH de alta capacidad o este tipo de cosas, pero tampoco se quedaría mucho más lejos. En el sentido de que yo creo que sí es verdad, por parte, que hay determinados pacientes que son más primarios uno u otro y eso hace que sea más primario, en este caso, la atención tipo TEA, que yo siempre suelo decir que es más limpia en el sentido de que es más productiva la atención, o la atención tipo TDAH, que es más improductiva porque no sirve para nada, en verdad. No es eso el tipo TEA que tiene más atención de tipo introvertido, introspectivo y se queda enganchado un poco a fantasía, ¿no? A tal, que el TDAH cuando se queda vacío, ahí su atención. Entonces, yo sí que hablaría un poco de que creo que hay dos ramas y en un momento determinado hay determinados pacientes que en poca proporción se pueden cumplir las dos condiciones, de esta manera. Pero es verdad que a día de hoy, para mí por lo menos, al 100% no soy capaz nunca de diagnosticar un TDAH más TEA porque siempre me da la sensación que uno predispone más, otro predispone menos, pero sí tengo claro que hay muchos pacientes en los que dices, esto es un TDAH primario y también un TEA primario porque aquí se ven muchos rasgos que se comparten. No en edades infantiles muy tempranas, pero sí cuando los ves ya en la adolescencia, que ya empiezan a tener más pozo y a tener un poco más de estabilidad, si les ves que uno y otro tienen mucha disfuncionalidad. Me preguntan por aquí que hable del mito de que las personas autistas no tienen deseo sexual. Joder, es que vamos a ver, que estemos hablando de esto a día de hoy, bueno, es que me parece increíble. Bueno, todo, ¿no? No son los mitos, pero esto ya es exagerado. Evidentemente, pues esto es un mito, esto es falso y como cualquier otra persona, pues las personas autistas de cualquier tipo en el espectro pueden tener deseo sexual. Sí es cierto que hay algunas... se está viendo que algunos diagnósticos y es una tendencia ahora en los poco más perspectivas más modernas acerca del autismo, estamos hablando de pues que hay una relación entre disforia de género, también patrones de asexualidad en algunos diagnósticos autistas, pero eso no quiere decir que no tengan ningún tipo de deseo sexual, ¿no? Esto también se hablaba un poco de pues también de otra serie de condiciones, ¿no? Vamos a ver, en personas autistas pues que puedan estar muy gravemente afectadas, evidentemente, bueno, pues yo sinceramente, o sea, os tengo que decir, yo, y lo he comentado varias veces, he enseñado a masturbarse a varios niños y a varias niñas autistas con discapacidad intelectual y con muchas dificultades a nivel comunicativo, etcétera, etcétera, y también otras personas adultas, más patrones tipo Asperger, pues tienen otra serie de dificultades más que tienen que ver con el tema de la interacción social. Es decir, las relaciones sexuales tienen que ver con la interacción social. Entonces, si tienes dificultades en establecer buenas y correctas y fructíferas relaciones sociales, pues seguramente tengas también dificultades para establecer unas buenas y sanas relaciones sexuales. Entonces, pero eso no significa que no tengan deseo sexual, pero sí es posible que, como pasa con muchas interacciones sociales en personas autistas, el fracaso en esas interacciones te lleven a inhibirte. Pero eso no significa que no tengas deseo sexual, ¿no? Creo que es bastante evidente, ¿no? Pero bueno, pues como todos estos mitos, ¿no? Que parece todo es muy evidente, pero siguen ahí como muy arraigados, ¿no? Sí, en TDAH pasa lo contrario. Sobre todo en adultos hay ciertas personas, sobre todo hiperactivas e impulsivas, que tienden a la desinhibición y, por tanto, a la hipersexualidad como forma. Pero generalmente no es achacable, en cierta manera, por lo menos primariamente, al TDAH. Yo creo que es más achacable a determinadas carencias que se cubren con esa hipersexualidad, en el sentido de, bueno, pues no soy capaz de relacionarme y, por tanto, pues igual tengo varias parejas porque al final no me duran mucho, o en cierta manera necesito descargar, ¿no?, esa hiperactividad, esa impulsividad que no puedo descargar de otra manera y eso pues redunda en una actividad sexual mayor de lo normal y además en una conducta de riesgo mucho mayor, obviamente, porque al final muchas veces tienden a no pensar cómo lo hacen y bueno, pues a generar muchos problemas en ese sentido. Por eso, en TDAH es absolutamente lo contrario, pero al final tampoco, si entendemos un poco la conceptualización, los trastornos de neurodesarrollo, no se entiende que la gente vaya vinculando por estándar, ¿no?, por defecto,
cualquier trastorno del desarrollo, ya sea epilepsia, ya sea cualquiera, con bajo otra esfera, ¿no? Sexualmente, afectivamente, es como si tuvieran que tener todos, ¿no? Como si todo fuera dentro del mismo saco. Y en verdad, estamos hablando de unos trastornos muy específicos que pueden incidir, depende cómo se desarrolle, cómo se adapte la gente, a otras esferas, pero no automáticamente siempre todos son. Ahí redunda un poco lo chulo, entre comillas, ¿no? de este tipo de trastornos, que son únicos y muchos de ellos redundan en diferentes esferas, pero nunca hay dos iguales. Efectivamente. Ok, ¿tienes alguna pregunta más o algún mito localizado por ahí, Iván? Pues preguntan el tema de, tampoco es un mito, pero preguntan el tema de los TEA y no quieres salir a la calle. ¿De dónde puede venir? Esto también da para un directo entero, ¿eh? Sí, por lo general diría pues lo que he comentado antes de la interacción social. Al final casi siempre es eso. Se hablaba un poco en la bibliografía clásica del TEA, se habla de la falta de intención comunicativa. No es tanto falta de intención comunicativa, sino de que no tengas las herramientas adecuadas o que incluso hayas intentado utilizar ciertas herramientas y te hayas dado una hostia bien grande. Cuando te das 4 o 5 veces contra la puerta, pues ya no vas por la puerta. Te dice, te quedas parado, ¿no? Pues esto es lo que pasa muchas veces. Al final encuentra un espacio más seguro en su casa, menos estresante que el hecho de salir fuera, que puede ser una aventura, ¿no? Es como, yo siempre pongo el ejemplo de que te llevan a un país o un planeta totalmente distinto al tuyo y te dicen, venga, interacciona. Pues dices, oye, si puedes hacer lo menos posible, pues seguramente lo harás porque te faltan recursos, ¿no? Y al final es eso, es una falta de recursos. Y en el caso de TEA, sobre todo a partir de que son adolescentes y adultos, normalmente suele ser una decisión de decir, es que paso de enfrentarme a un mundo que no me entiende, ¿no? Entonces, al final, prefieren estar muchas veces en casa, ¿no? Preguntaba también antes, bueno, hay otra pregunta con el tema de perfil sensorial y TDAH. Esto es un poco complicado, porque la parte sensorial y esta integración sensorial y tal no es una parte que esté muy estudiada. Yo sí que creo que hay algún tipo de... Sí que creo que hay, no. Los estudios dicen que hay una dificultad en la integración sensorial en cuanto a que parece ser que los TDAH tienen más incapacidad en cuanto a... o el umbral más alto, entonces es como que estuvieran más reactivos todo el rato, pero en verdad no hay un perfil determinado. Lo que parece que todos los estudios terminan de coincidir es que son muy regulares en esa percepción sensorial. Entonces, al ser muy regulares, no sabemos si es sensorial o es más en áreas más secundarias de integración o dónde son. Entonces, claro, aquí pues es difícil dar una respuesta, pero obviamente hay muchos TDAH de tipo impulsivo por su carácter y por su forma de ser que obviamente buscan más sensaciones. Y ahí es donde está la toma de riesgos, por ejemplo, que pueden hacer puenting. Yo siempre digo, ¿no?, que los TDAH pueden llegar a hacer puenting y no acordarse que se tienen que poner la cuerda porque han estado más pendientes de liberar esa adrenalina y se han tirado sin cuerda. En TEA pasa un poco lo mismo. Se está empezando a incluir el tema de las hipersensibilidades, pero igual, yo no he visto dos casos iguales con tema de hipersensibilidades. Sí es cierto que hay, parece haber uno supuestamente universal, que es el tema del ruido, pero igual, no es tanto o más la sensibilidad que puedan tener a ciertos sonidos, sino una parte de integración y de jerarquización a nivel de más superior, no tanto de estimular, de organizar esos sonidos y darle la importancia que tiene y poder aislar, ¿no? A veces, pues eso, el sonido ambiente, etcétera, etcétera, que es más que... Y los sonidos que son fuertes tiene que ver más con un tema de, seguramente, de disfunción ejecutiva, de que son inesperados, etcétera, que un tema de sensibilidad. Pero ya te digo, esto todavía está, igual que en TDAH, está todavía súper empezando este tema. Es lo que llamamos los neuropsicólogos la tolerancia a la interferencia, ¿no? La gestión de la interferencia, el control de la interferencia, ¿no? Los míos también, como no son capaces de, no voluntariamente, porque la gente dice, pero entonces, si ellos se aíslan voluntariamente de ese ruido e intentan no hacerle caso, es que primariamente, dijéramos, a nivel neuronal, no se desenchufan esas neuronas que tendrían que estar diciéndole a ese sonido, no lo escuches. Entonces, entran y las neuronas las atienden. Al atender ese ruido que no tendría que estar ahí, pues son incapaces de procesar otros estímulos y es como si tuvieran todo el rato cortocircuitos de ¿a cuál atiendo? ¿No? Por eso el TDAH tira a lo más saliente, más que a lo más urgente o a lo más necesario. Por eso es muy difícil, porque aquí no es algo sensorial, es más de procesamiento más secundario. Me preguntan por aquí, por Twitter, el mito de que los autistas no pueden ser profesionales. Se refiere a que no pueden tener una profesión. Es como, a ver, pues un poco igual que con lo del deseo sexual, ¿no? Pues claro que sí. Sí es cierto que debido a la condición o al trastorno, pues pueden tener dificultades a la hora de
el tema laboral. Es un tema que todavía está sin trabajar. Hay muchísimas dificultades por su condición de encontrar pues una profesión en la que sus habilidades se adapten a todo lo que requiere el trabajo más allá de lo técnico, que es el problema que suelen tener. No es en la parte técnica, sino es en la parte de que al final en un trabajo pues estás en una oficina o en un despacho, en un sitio en el que tienes que interactuar aunque sea mínimamente con tu entorno, ¿no? Entonces ahí es donde surgen las dificultades, ¿no? Yo he trabajado de coach, aunque no es una palabra que me gusta utilizar mucho, de coach laboral durante muchos años, y evidentemente el apoyo que hacía o el que hacen, por ejemplo, organizaciones como SAP es el de tener pues alguien que les ayude en ese tipo de cosas, decir, oye, se van a comer tus compañeros, o aquí hay una pausa, o te puedes tomar una pausa ahora, no hace falta que sigas trabajando, o ese informe, o cómo contestas este mail a tu jefe, ¿no? Ese tipo de cosas que van más allá de lo puramente técnico, donde por lo general las personas en el espectro pueden ser muy buenas, pero claro que pueden ser buenos profesionales igual que otros. De hecho, conozco a muchas personas que son autistas, que son grandísimos profesionales, abogados, informáticos muchísimos, evidentemente, médicos, bueno, de todo un poco, ¿no? O sea, evidentemente es un mito. Hay una pregunta ahí que no tiene que ver con mitos, pero yo creo que necesitamos responderla. Nos preguntan algo así como ¿cuántos casos hemos diagnosticado de TDAH con 8 años en la adolescencia se han revaluado como TEA? Hombre, al revés todavía podían encontrarme alguno, pero que evaluarle o sea, diagnosticarle con TDAH a los 8 años y luego tener que evaluarle con TEA, yo por lo menos me sentiría fatal, porque creo que es un error bastante grave. Efectivamente. Al revés es más fácil, entre comillas, porque el perfil es mucho más limpio en el sentido de que, bueno, si tú has hablado por TEA, tienes casi la certeza de que tiene un TEA y que has visto rasgos más allá de un TDAH. Sin embargo, si las diagnosticas de TDAH, generalmente solemos ser conservadores en ese sentido. Solemos diagnosticar lo que más englobe los síntomas que estamos viendo. Entonces, si se te han pasado determinadas cosas que tenían que ver con TEA, pues el diagnóstico no está muy bien, la verdad. Me preguntan por aquí de dónde viene tanta defensa del ABA para el TEA. No sé si me has respondido. No te he respondido. He tenido que ir a abrir la puerta. No he respondido. Sí que la he visto antes. Pasa que se escapó un poco el tema de los mitos. Bueno, ABA es una corriente que es, pues eso, es análisis conductual. Es una corriente conductista muy dura en autismo, en la que se eliminan muchísimas cosas como, por ejemplo, las estereotipias sin dar alternativas, o todo se reduce un poco a lo meramente conductual y creo que dejan la parte cognitiva muy de lado, ¿no? Es como un conductismo muy duro en el que se buscan respuestas rápidas, que sí es cierto que en muchas ocasiones funciona, pero que sabemos que después que van a volver a reproducirse, ¿no? Porque no vas a la base, a la naturaleza de la dificultad. ¿Por qué se defiende? Primero, porque da una respuesta muy rápida, sobre todo se suele usar con esta técnica en personas en el espectro más gravemente afectadas, con muchas dificultades a nivel de comunicación, de simbolización, de teoría de la mente, y dan como unas soluciones, unas tiritas muy rápidas a los padres, porque en general evidentemente son los padres los que suelen llevar y también algunos profesionales a estos chavales a estos centros. Yo no estoy de acuerdo, y lo comento muchas veces, con esta institución, y sí he dicho que sí es cierto que en algunas ocasiones, si no hay más remedio, porque es decir, estamos hablando de un niño que cruza la calle sin mirar y hay mucho peligro para que le puedan atropellar, etcétera, utilizarlo como un recurso para después poder indagar, que nos dé tiempo a hacer un buen análisis conductual, etcétera, y poder ver qué es lo que está sucediendo ahí y ofrecerle otras alternativas. Yo no utilizaría el tema del ABA en autismo. ¿Por qué tiene, pues tan popular? Bueno, pues por eso, porque da respuestas muy rápidas, ¿no? Y muy fáciles en teoría, y que se producen cambios muy rápidamente porque son, pues eso, utilizando castigos incluso. Entonces, pues claro, pues produce una respuesta al principio en teoría muy buena, pero claro, es que no es ir a la raíz de la dificultad, es soluciones rápidas, ¿no? Y eso al final siempre es malo. Antes comentaban del tema del TDAH, algunos mitos, bueno, un mito en cuanto a que como el niño es obsesivo no puede tener TDAH. No, tampoco lo entendió nunca. De hecho, hay mayor comorbilidad, obviamente, porque también tiene que ver con un patrón de trastornos del desarrollo. Pero sobre todo hay mucho mito con el tema de, es que si el niño es gordo es imposible que tenga TDAH, ¿no? Por ejemplo, me encuentro muchos casos de los cuales vienen de unos cuantos años, es que me dijo el psiquiatra que era imposible. Si este niño, psiquiatra generalmente no, pero suele ser un psicólogo que
como el niño estaba gordito, es imposible que tenga TDAH. ¿Por qué? Pues porque si se mueven mucho, es imposible que estén gorditos. Y la ansiedad que genera el tener determinado trastorno que no te ayuda a adaptarte, ¿cómo lo puedes eliminar? Pues comiendo mucho. Si comes mucho, por tanto, tienes que estar más gordito. Entonces, es que hay determinadas cosas que, ¿no? O ser obsesivo, ¿no? Imposible. Si es obsesivo, tenemos el estigma de TDAH vago y TDAH que cognitivamente está ahí como aplatanado y no tiene por qué. Nada. De hecho, es que hay tantos perfiles diferentes que no tiene por qué. Y no sería raro que un TDAH fuera muy obsesivo. De hecho, nos encontramos con muchos TDAHs adultos que uno de los perfiles básicos que tienen, o sea, uno de los perfiles que subyace por debajo es que están todo el rato dándole a la cabeza e intentando mejorar su vida o solucionar su vida y no son capaces, pero porque están de una manera tan obsesiva que nunca llegan a esa perfección. Entonces, es un poco, hace gracia, pero a mí me deja un poco alucinado que la gente no pueda pensar también por sí mismo, ¿no? Que tendrá que ver la obsesión, entre comillas, con la hiperactividad, moverse, ¿no? La inatención, nada. De hecho, la obsesión precisamente genera inatención. Por lo tanto, tendría que ver más con, ostras, pues si es un TOC, por ejemplo, generalmente tiene problemas de atención, no derivados de un TDAH primario, pero sí porque está demasiado encerrado en su pensamiento y se le pasan estímulos que debería atender, ¿no? Entonces, Muy bien. Te voy a superar a la del no puede ser un TDAH bonito. Tú no puedes ser autista porque miras a los ojos. Entonces, claro, es otra de los falsos mitos de decir, bueno, vamos a ver. Es como, si no tienes ninguna estereotipia motora, no puedes ser autista, ¿vale? Pues bueno, pues eso es un falso mito. Evidentemente hay muchas personas autistas que tienen un uso muy bueno de la mirada como regulador social a nivel comunicativo. Sí es cierto que hay muchas personas en el espectro que tienen dificultades con el uso de la mirada, de hecho no les gusta y cuando son adultos incluso te lo comentan, que es algo que no les gusta porque les intimida mucho, etcétera, pero no significa que además en determinados momentos hayan aprendido a que hay que mirar a los ojos. Sí es cierto que en algunos momentos, pues a lo mejor puede ser una mirada a lo mejor demasiado intensa, ¿no? Que intimida al otro, ¿no? Porque se centran solo en esta franja, ¿no? De los ojos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho con chavales que para ayudarles a que no hace falta mirar siempre a los ojos, ¿no? Sino que pueden mirar por aquí, por aquí, por aquí, incluso desviar la mirada de vez en cuando, mirar al papel con el que estás, ¿no? Porque lo aprenden de una forma un poco estricta a veces y al final acaba con un uso ahí como muy, pues eso, muy intimidante, ¿no? Porque es directamente a los ojos sin cambiar, ¿no? El foco. Pero luego hay otras personas autistas con las que yo he trabajado que tienen un uso perfectamente regulado de la mirada, que incluso tampoco lo han trabajado y están en el espectro, ¿no? Entonces, pues no, es un falso mito. Si es cierto, pues eso es esa característica que se ha generado como, al final, como una característica global que tiene absolutamente todas las personas en el espectro, ¿no? Y sabemos que es falsa, ¿no? Que es un mito. antes decían, tampoco tiene que ver mucho con mitos, pero creo que desmontamos también otro mito, que podría haber una especie de espectro entre TEA y TDAH, pues sí, podría haber una combinación incluso. Yo siempre, de hecho lo hablaba esto con María Merino en junio cuando tuvimos el curso de verano, que deberíamos de intentar graficar un poco diferentes ejes, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, atención, en cuanto a función ejecutiva, ¿no? E intentar hacer un gráfico con 25 dimensiones en las cuales un trastorno de desarrollo puede estar implicado, ¿no? Emocionalmente, habilidades sociales, en cuanto a cognición social, ¿no? Y probablemente encontraríamos que muchos de los que están diagnosticados con TDAH y con TEA, en algún momento, muchos no, algunos se pueden incluso encontrar en un punto determinado de esos ejes, ¿no? Y sin embargo están diagnosticados de dos cosas diferentes, TEA y TDAH, porque los procesos a nivel cognitivo son muy diferentes, aunque llegan al mismo resultado y están en el mismo eje, ¿no? Y esto es también súper interesante en ese sentido, ¿no? En cómo los trastornos de desarrollo precisamente se llaman así porque muchas veces convergen en determinados momentos y luego igual divergen, pero se llaman así precisamente por eso, porque en algún momento han convergido. Eso es. Tengo aquí otra que me dice, si no contestas a esta, acabaremos contigo, Daniel. Es que tengo mucha confianza con mi equipo autista. Otro falso mito, ¿no? Las personas autistas no tienen empatía. Bueno, lo he comentado en varias ocasiones que tiene mucho que ver esto con la diferenciación a veces que hace y a veces las malas traducciones que hay con el concepto de teoría a la mente en autismo, ¿no? Esa capacidad, ¿no? De ponerte en el lugar del otro, pero no es para sentir el dolor o lo que estás sintiendo, ¿no? Que esto, muchas madres me lo dicen, no, pero mi hijo sí que
cuando yo estoy triste viene y me abraza, entonces sí tiene empatía, sí tiene teoría de la mente. Digo, a ver, son dos cosas distintas, ¿no? Cuando estamos hablando de teoría de la mente, estamos hablando de la capacidad de regular tu conducta en función de cómo está el otro, lo que piensa o lo que tú piensas que está pensando el otro, para, por ejemplo, obtener un fin, ¿no? Por ejemplo, el niño que quiere, no sé, pedirle dinero a sus padres y les ve discutiendo y dice, ostras, en este momento no se lo pido. Eso es un fallo en teoría de la mente, ¿no? Si no se da cuenta de eso y va directo, ¿no? Y falla y de repente no tiene lo que quiere y no sabe por qué, ¿no? Eso es un fallo en teoría de la mente. No tiene que ver con el hecho de que sean capaces de sentir lo que está sintiendo el otro, acompañarles en un momento emocional duro, etcétera. Y de hecho, incluso está viendo muchos casos de personas en el espectro con hiperempatía, ¿no? Que de hecho incluso es hasta muy exagerado y que se contagian emocionalmente, ese contagio emocional extremo tan grande, ¿no? Pero no tiene que ver una cosa con la otra. Pero sí es cierto que yo estoy viendo que muchas veces tiene que ver con fallos en la traducción, en los textos que nos llegan de Estados Unidos, de Inglaterra sobre todo, al respecto de teoría de la mente, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Luego, el tema de la teoría de la mente es como un poco, es más profundo, es una empatía más profunda, por así decirlo, que el hecho de esa empatía popular del contagio emocional, que es bastante distinto. Son procesos bastante distintos. De hecho, quienes más teoría de la mente tienen a nivel cognitivo, y queda un poco raro decirlo, pero son los psicópatas. O sea, precisamente ahí se ve un poco la disonancia entre con lo que llamamos a veces teoría de la mente cognitiva y teoría de la mente emocional. Una cosa es inundarte del otro, que sería más emocional, y eso los psicópatas no lo tienen, pero otra cosa sería cómo piensa el otro. Y yo me imagino en la piel del otro para poder, en este caso, aprovecharse de esa ventaja que tiene. Eso es. De ese tipo de cosas. Por tanto, sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, ese paralelismo que hay entre esas dificultades que puede haber en teoría de la mente, bueno, algunos trastornos más de corte psiquiátrico se asemejaban al autismo en muchas cosas, en esos orígenes de la teoría de la mente y las dificultades que podía haber, y por eso había muchas confusiones en el diagnóstico, a veces por esto, y muchas personas en el espectro acababan en aulas psiquiátricas, ¿no? De personas, pues eso, más con cortes más de tipo esquizofrénico, etcétera, etcétera, incluso. Sí, y por eso también se ha vinculado mucho también el TEA con la psicopatía, ¿no? Sobre todo antes, ¿no? Era todo lo mismo. Y sin embargo, cuando ves a un niño que tiene una forma de ser muy, ¿no? De psicótica, ¿no? Un niño con mucha imaginación y tal, ves que eso no tiene nada que ver muchas veces con un TEA, ¿no? Exacto. Puede estar en un momento, puede solaparse en algunos momentos, pero no tiene que ver. Sí, claro. Se escindió. Es muy distinta. Vale, no sé si tienes alguna pregunta más, y que por ahí van, que nos quedan algunos minutos, porque sabes que esto en 10 minutos se va a cortar. Sí, no, en principio no tengo ninguna más por aquí. ¿No? No. Aparte de la motivación, ¿no? Que podríamos hacer una especie de máster y posgrado, que es igual, lo hacemos un directo algún día de las diferentes motivaciones, que de hecho han hablado también en el chat, ¿no? Que decían, mi marido dice que el niño no tiene TDAH porque se puede concentrar en los videojuegos. Claro. Claro. ¿No? Cuando estamos súper cansados o no hemos dormido nada en toda la noche, si a las 8 de la mañana nos ponen un videojuego en el cual estamos súper motivados, nos ponen, yo qué sé, la película que más nos encanta, seguro que estamos súper atentos. Y eso no tiene nada que ver con que una persona tenga un déficit o no. Tiene que ver con que chutamos dopamina ahí a mansalva, ¿no? Entonces, en cierta manera, se compensa. Eso es. Nos dicen por aquí, a mí me han llegado a decir que no me pega el rock metal, que me quedan cosas más tranquilas, una persona autista, y dice, mis 2 camisetas de Metallica, no dice lo mismo. Bueno, sí, ¿no? Si eres autista, no sé, te tiene que gustar un determinado tipo de música, ¿no? Qué absurdez, ¿no? Bueno, pues como casi todo lo demás. Bueno, como también, ¿no? Cuando se es muy creativo, automáticamente la persona creativa tiene que tener algún tipo de, ¿no? O tiene TDAH, o tiene alta capacidad, o tiene TEA, porque como es muy creativa y tiene pensamiento divergente y automáticamente se le encasilla. Exacto, ¿no? Una persona, ya fíjate, se está diciendo para todas esas personas sublimes, creativas, etcétera. No, es que seguro que era Asperger, seguro. Que es como, bueno, vamos a ver, por favor, seamos un poco serios, ¿no? Pero sí, esa. Sí, totalmente. Vale, familias, vamos a ir cortando esto porque si no nos vamos a quedar con la palabra en la boca y que nos dé tiempo a despedirnos como es debido. Eso es. Iván, oye, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a compartir este espacio contigo. Un placer absoluto estar con una persona con tantísimos conocimientos
y tan encantador, aunque no tengas coleta como yo. A Pero vosotros, tengo... familias, muchísimas gracias por estar ahí, un placer. A los que no que me sigáis a mí y no conozcáis a Iván, pues ya le estáis siguiendo porque es lo que os estáis perdiendo. Y En nada, Twitter, que da más juego, ¿verdad? en Twitter solemos estar más activos. En Instagram, la verdad es que yo soy un poco vago para esto, lo reconozco. Sí, Pero en yo Twitter también. estamos más activos, seguidnos por ahí, somos fáciles de encontrar, somos guapos, dinámicos y tenemos muchas cosas que decir y sobre todo muchísimas ganas de ayudar a las personas TDAH, a las personas autistas, sus familias, profesionales y todo el entorno, porque si no vamos todos a una, difícil. Lo dicho, familias, Iván, un placer, muchísimas gracias. Voy a ver si esta vez lo hago bien y consigo guardar bien el directo para poder subirlo a las redes. Espero no fastidiarla. Vale, y nos vemos en otra dentro de un poquito de tiempo. Nos vemos, familias, un abrazo muy grande. Descansad, chao. Hasta luego.